En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste, el Padre, Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, derrama la gracia de tu Espíritu en nuestros corazones, para que todo lo que pensemos, digamos o hagamos, brote de ti como su origen y llegue hasta ti como su fin. Queridos amigos, seguimos en la cincuentena pascual. Ya les había yo comentado el tiempo del Espíritu Santo, de tal manera que a lo largo de estos días, de aquí hasta Pentecostés, vamos a procurar hacer alguna alusión al Espíritu Santo y su presencia en nuestras vidas. ¿De qué manera este regalo que Cristo nos hace afecta nuestra vida? ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en todas las religiones, nosotros podemos encontrar como características la primera, la encarnación del Hijo de Dios. Somos los únicos que aseguramos que Dios ha tomado nuestra naturaleza humana. Lo decía el otro día, a partir de ahí toda realidad humana también tiene un rasgo de divinidad. Sí, pero fíjate, no es porque el hombre se hace divino, sino porque Dios se hizo hombre. Así, tu vida personal, tu vida familiar, el trabajo, todo lo que nosotros hacemos y lo que nos acontece, definitivamente también es una expresión del amor de Dios. Otra de las características junto con la encarnación es de que el Padre y el Hijo nos dan el Espíritu Santo. De tal manera que nosotros los cristianos, los católicos, sabemos que no nos movemos solamente por que conocemos de Dios, por la sabiduría humana, no, sino que precisamente en nuestro diario caminar, la gracia de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, habita en nosotros e ilumina, como ya decíamos al principio, nuestro entendimiento, fortalece nuestra voluntad, de tal manera que siempre podremos trabajar en el Espíritu de Dios y ser, cristianamente diríamos, tener una espiritualidad que nos asemeja a Jesucristo nuestro Señor. Podemos percibir cómo, en la lectura que hemos escuchado, hay hombres que han visto lo que el Señor Jesús hace, ¿sí? Y el Señor les dirá, cuando ve que lo están buscando, que lo siguen porque ellos recibieron un beneficio. No están buscando a Dios por sí mismo, sino lo están buscando con una doble intención, que a la larga esa intención es además la más superficial, para que nos dé de comer. Yo, al hablar de los dones del Espíritu Santo, hoy hago un pequeño enunciado, hoy me voy a reforzar un poquito más sobre el tema de la sabiduría, pero son 7 los dones del Espíritu Santo, que son precisamente sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, fortaleza y temor de Dios. Aquí van a aparecer, así es de que no te los repito. Seguramente mañana o pasado mañana volveré a repetir estos 7.
Hoy nos vamos a centrar un tanto en el de la sabiduría. La sabiduría de Dios, que es mucho más, que va más allá de la sabiduría humana. Decimos que un hombre es sabio, no solamente cuando conoce muchas cosas, sino cuando sabe cómo vivir. Bueno, la sabiduría, el don de la sabiduría que nos da Jesucristo, que nos dan el Padre y el Hijo, este don de la sabiduría es definitivamente saber vivir de acuerdo al plan de Dios. Es la sabiduría que nos ayuda a juzgar las cosas no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Y entonces sí, tú te estás dando cuenta que cuando nos ponemos ante la perspectiva de Dios, las cosas las podemos juzgar de una manera diferente. Tú y yo y todos los seres humanos tenemos nuestros propios intereses. Incluso hasta podríamos decir, es que es mi derecho, es que se aprovechan de mí, es que la violencia con la violencia. Pero cuando vemos las cosas desde el plano de Dios, todo cambia, amigo, todo cambia. Porque aprendemos, ya decíamos el otro día, aprendemos a ser agradecidos en lugar de quejarnos de todo. Aprendemos a aceptarnos como somos, a pesar de que somos como somos, porque así nos ama Dios. Aprendemos a amar al otro a pesar de que son como son. Sí, y ciertamente también vivimos con esta actitud, optimismo ante los acontecimientos porque son como son. Y con esto me estoy refiriendo, solamente a excepción de Dios, que todo Él es sabiduría y bondad. En ti, en los demás, en las cosas, siempre vamos a encontrar cosas buenas y malas. Pero en lugar de quedarme desde mi óptica, solamente desde mi óptica, y lo veo desde la sabiduría de Dios, entonces aprendo a tener paz en mi corazón, a vivir en paz con aquellos que me rodean y a vivir, yo diría, reconciliado también con los acontecimientos, de tal manera que fortalecido con la sabiduría de Dios, aprendo a guiar mis pasos ya no solamente por mis apetencias, como aquellos que buscaban el pan, solamente el pan físico que habían comido, sino que buscamos a Cristo por Cristo mismo. Buscamos a Dios porque es Dios, independientemente de cualquier interés que nosotros pudiéramos tener. Y claro que podríamos estar muy interesados con Dios, ser amigos del Señor. Claro, aquel que ha creado todo, pero ni siquiera eso buscamos. La sabiduría nos hace buscar a Dios porque sabemos que Él nos ama y le amamos a Él. Y amándolo a Él, todo lo demás es nada. Teniendo la experiencia del amor de Dios, buscando esa experiencia, dejando que su Espíritu inunde nuestro ser. Hoy le pedimos al Señor que su sabiduría se derrame en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Que tengamos paz, la paz que Cristo nos da. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Muy en particular por Venezuela pedimos.